Saludos para todos. Damos continuidad con el tema de interpolación lineal. Entonces, recordar cuando nosotros vimos el tema o vemos el tema de las anualidades, también el tema de los gradientes. No tenemos una ecuación específica para hallar una tasa de interés, como si teníamos una ecuación para interés simple e interés compuesto para hallar la tasa de interés. En este caso, en el tema de las anualidades, aplicamos el método de interpolación lineal. Y vuelvo y repito, también para el tema de los gradientes. Entonces, primero que todo, definir los conceptos y plantear una serie de pasos para que, por estructura, diría que deberíamos hacerlo para hallar la tasa que, según plantee el ejercicio. Entonces, ¿qué es una interpolación lineal? Entonces, consiste en hallar un dato dentro de un intervalo en que conocemos los valores positivo y negativo, lo más cercano a cero. Dicho de otra manera, conocida la tasa positiva y negativa, debemos buscar la tasa intermedia que nos iguale la ecuación a cero según la función de la anualidad. ¿Sí? Cuando yo hablo de la función de la anualidad, estamos hablando de la fecha focal, que si la fecha focal es cero, la función de la anualidad es valor presente, que si la fecha focal es el último periodo, la función de la anualidad es valor futuro. Entonces, recordar que es muy importante en el tema de matemáticas financieras o ingeniería económica la interpretación de texto. Entonces, también se sugiere establecer unos pasos para interpolar. Entonces, entre ellos, primero, lea el ejercicio y plantéelo en el flujo de caja identificando la función de la anualidad. Segundo, plantee la ecuación de valor. Tercero, iguale la ecuación a cero. Cuarto, por el método prueba, ensayo y error, hallamos una tasa que aplicada dentro de la ecuación nos dé un valor positivo y otro negativo, lo más cercano a cero, hasta donde la tasa lo permita. Quinto, halladas las dos tasas de interés, hallamos la tasa intermedia por el método ABC e interpolamos linealmente. ¿Cuál es el método ABC? Este que está planteado acá. Donde está, esto parece, siempre digo que esto parece como el método de la oreja, ¿sí? Es decir, que este menos este y este menos este, es decir, A menos B dividido A menos C igualado contra sus valores. A menos B dividido A menos C. El paso número 6 comprobamos. ¿Qué comprobamos? Que la tasa que usted halló intermedia me iguale realmente la ecuación a cero. Entonces, vamos a solucionar un ejercicio y vamos a establecer todos los pasos. Según este ejercicio que vamos a aplicar acá, un vehículo tiene un valor de contado de 30 millones y se va a financiar de la siguiente forma. Una cuota inicial de 8 millones y 36 cuotas mensuales iguales por valor de 970.000, calcular la tasa de interés cobrada. Y el autor nos da la respuesta. Vamos a hallar la respuesta, el paso a paso. En este caso, si usted va a sacar un crédito por 30 millones y da una inicial, realmente usted cuánto va a financiar, el restante. Entonces 30 millones menos los 8 que usted da de inicial, lo que realmente usted va a financiar son 22 millones de pesos. Entonces damos continuidad. Vamos a establecer el paso a paso. Pues paso 1, lea el ejercicio, ubíquelo en el flujo de caja identificando la función de la anualidad. Entonces ya expliqué esta parte, ¿sí? Realmente lo que yo voy a financiar son 22 millones y que la fecha focal la tomo en cero y que mi ingreso va hacia arriba. ¿Por qué? Porque es un crédito y el auto lo vamos a comprar y luego lo vamos a pagar. 36 periodos que según dice el planteamiento del ejercicio, la A, que es la cuota, que son 970, no tenemos la I. Entonces, paso número 1. Vamos con el siguiente. Paso número 2, plantee la ecuación de valor. Plantear la ecuación de valores en el flujo de caja, igualar ingresos contra egresos llevados a la fecha focal. Entonces, 22 millones es igual a 970. No tenemos la I de la anualidad. Lo que hacemos es dejar enunciarla así para cuando vayamos al método prueba, ensayo y error. Siguiente, iguale la ecuación a cero. Igualar la ecuación a cero es traer toda esta parte del otro lado a restar. En este caso ya lo pasamos acá. Y a partir de ahora es donde vamos a aplicar el método prueba, ensayo y error en el paso número 4. Entonces, por el método prueba, ensayo y error, hallamos una tasa que aplicada dentro de la ecuación nos dé un valor positivo y otro negativo lo más cercano a cero hasta donde la tasa lo permita. Entonces, ¿qué hacemos? Acá realmente es donde nos vamos a demorar un poquito para hallar las dos tasas. Entonces, aquí lo hallamos por método prueba, ensayo y error o tanteo de tasas también o tasas aleatorias. En este caso se sugiere
que tomen tazas y las coloquen donde están las y, las reemplacen y establezcan la igualdad. Este menos todo esto y que hasta que encontremos uno positivo y uno negativo que me iguale la ecuación a cero donde la tasa me permita. ¿Qué ocurre acá? Yo les sugiero siempre que empecemos por un orden, porque si se dice que es aleatoriamente, pues usted puede empezar por el 2%, por el 3%, por el 4%, por la tasa que usted quiera empezar, porque es aleatorio. Pero yo sugiero que llevemos como una estructura, un orden para saber en qué momento yo subo una unidad, disminuyo una unidad, disminuyo la media unidad o en qué momento subo en decimales. Entonces, lo más conveniente es que no nos vayamos tan aleatoriamente, es decir, empecemos con el 1%, es lo que yo siempre sugiero, hasta que veamos la diferencia de una tasa con la otra en lo que disminuye el valor en pesos, como en este caso. Entonces, ¿qué hago? Entonces, planteo que con el 1% lo reemplacemos aquí en la ecuación. Recuerden que 1 dividido 100 es 0,01, ¿sí? ¿Qué hago? Tomo la tasa del 1 y la planteo acá. Entonces, y opero esto menos esto, me da esta respuesta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo opero toda esta parte con la tasa del 1% me da menos 7.204.000, ¿cierto? Está muy lejos de cero. Si es lo más pegado a cero, hasta donde la tasa me permite en negativo y en positivo, pues estar un poquito distante del cero, ¿sí? Cuando esto ocurre, yo sugiero que incrementen uno más o una unidad, ¿sí? En este caso sería el 2. Entonces continuamos. Y miramos acá. Acá ya no traje toda la ecuación allá para este lado, sino sencillamente dentro de las y yo reemplazo. Ahora con el 2% sería el 0,02. Vuelvo y repito para hacer el refuerzo acá. Aquí ya no sería 0,01, sino 0,02. Y eso lo que damos continuidad acá. Cuando yo ingresé el 0,02 a todo el planteamiento y operé todo el planteamiento como está acá, esto menos esto con el 0,02, me da esta respuesta, menos 2.724.000, ¿sí? Entonces la distancia, si con el 1% son 7 millones, menos 7 millones y un poquito más, y con el 2% me disminuyó prácticamente, es significativo, a menos 2.724.000. ¿Qué quiere decir? Que son casi 5 millones lo que disminuyó. 7 millones con el 1%, 204.000, y con el 2 es significativa la disminución, 4 millones y algo más. ¿Qué quiere decir? Que si yo incremento en otra unidad me voy a pasar de la tasa de interés. Sugiero que el por qué con el 1 y por qué con el 2 inmediatamente, pues para que vean la distancia, lo que disminuye en pesos la respuesta cuando usted coloca la tasa. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué tenemos que hacer? Ya no incrementar la unidad porque es bastante lo que incremento. Entonces yo voy a incrementar. Sugiero, pueden hacerlo con el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y así la cantidad que ustedes necesitan. Yo sugerí, por ahora con el 2.5 me adelanté. Vamos a ver qué ocurre. Con el 2.5 es 0,025 en la ecuación inicial, donde colocamos el 1%. Y cuando yo operé, todo el proceso me dio 849.000 en negativo. Entonces yo o usted debe revisar que si usted subió en media, miren lo que disminuyó de 2.724.849, casi 2 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede incrementar otra media, sino empezar en decimales. En este caso, aquí incremente 2 con respecto a esto. Puede hacerlo con el 2.6, como quieran. Yo sugerí 2, ¿sí? En este caso 2.7 y lo reemplazo dentro de la ecuación y con el 2.7, miren la disminución también sigue, menos 157.000, es decir, nos estamos acercando lo más pequeñito a cero en negativo. ¿Qué ocurre si después del 2.7? Entonces miremos la diferencia, entre 2.5 aquí subí 2 en decimales acá, y mire, menos 849 bajó a menos 157. Quiere decir que ya no puedo con 2, puede ser con 1 nada más. En este caso con 2, estábamos en 2.7, vamos a 2.8 y observemos que con 2.8 ya me dio el valor positivo. Quiere decir que yo encontré las dos tasas para poder interpolar y hallar la tasa intermedia, ¿cierto? Se sugiere
No quiere decir que esto es lo más cercano en negativo y lo más cercano en positivo. Lo que también se puede hacer y que algunas personas o estudiantes lo hacen, es que entonces empiezan a tantear con 2.71, 2.72, 2.73 y así sucesivamente. Entonces acercan más pequeñito el negativo y acercan más pequeñito el positivo. Pero lo que yo sugiero como para que no se pierda mucho tiempo en eso, que haya un margen de error. El margen de error es con respecto a quién, a la distancia que sea uno solo nada más. Entre 2.7 y 2.8 solamente hay uno de distancia, en decimales. Entonces, como para que no tengan que hacerlo con el 2.71, 2.72, 2.73, porque se torna un poquito engorroso. Entonces no hay ningún inconveniente con que haya una distancia de 1 con respecto a este. 2.7, 2.8 hay una distancia en decimal de 0,1. Entonces ya encontramos las dos tasas de interés. Al encontrarlas, ahora sí aplicamos el siguiente paso, que sería el paso número 5, que es hallar las dos tasas. Hallamos la tasa intermedia por el método ABC e interpolamos linealmente. Perfecto, en este caso, aquí aplicamos el método ABC. ¿Qué colocamos a este lado? Las dos tasas y la variable de X, y a este lado los valores que les dio en las tasas. En este caso, la tasa la van a dividir en 100 y la van a colocar acá en esta parte. Pero, tener presente algo muy importante, que a la cabeza va la tasa menor independientemente que sea la positiva o la negativa. Cuando yo hablo sin observar esta parte, miremos solamente esta, entre 2.7 y 2.8, la tasa menor es 2.7. Si hubiese un 3 y un 3.1, la tasa menor sería 3. Entonces, independientemente de estos valores acá, a la cabeza de este lado va la tasa menor. Entonces, 0,027, el B la X y la C 0,028, al ladito son las respuestas del 2.7 y esta es la respuesta del 2.8. ¿Qué es el B? B, esta X es la variable que yo voy a despejar para hallar la tasa intermedia. Y este 0, ¿qué significa? Que allá la tasa intermedia me va a igualar la ecuación a 0. Eso es lo que significa eso. Continuamos. Aplicamos el método ABC. Entonces, A menos B dividido A menos C. Entonces, 0,027 menos X dividido 0,027 menos 0,028 igualado contra sus valores. A menos B dividido A menos C. Entonces, ya que tenemos el planteamiento acá, menos 157 menos 0. A menos C, entonces menos 157 menos 176. Entonces, planteada ya el método ABC, entonces procedemos a despejar la variable de X, que en este caso es esta parte, esta que está acá, que es donde donde me va a despejar la tasa intermedia. Y continuamos, entonces empezamos el despeje. Bajamos 0,027 menos X. Esta parte, 0,027 menos 0,028, me da menos 0,001. Toda esta parte directa me da 0,47, 23, 67, 52, 33. Damos continuidad. Esto menos 0,0 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. 0,027 menos X es igual, bajamos este multiplicado por menos 0,01 y continuamos el despeje. 0,027 menos X es igual, esto multiplicado por este me da menos 0,000 y todos los decimales. Damos continuidad. Siguiente, hasta acá vamos con la otra parte. Bajamos la X, la dejamos solita, menos X es igual, entonces bajo esta parte acá, tal como está, y esto lo paso a restar, menos 0,0, lo paso con signo contrario. Entonces, menos 0,0047 y todos los decimales, menos 0,027, les sugiero que lo encerremos entre paréntesis y lo multipliquemos la respuesta por 100, ¿sí? Porque ya nos daría la respuesta en decimales y para pasarla a porcentaje multiplicamos por 100. Damos continuidad, menos X es igual y cuando yo operé toda esta parte me dio menos 2,74 y todos los decimales, efectiva mensual. Miremos que aparece un negativo acá y un negativo acá. ¿Qué quiere decir? Pues que le quitamos el negativo a ambos lados. Recuerda que en matemáticas multiplicamos a ambos lados por menos 1, acá también por menos 1 y bajamos los valores positivos. X es igual a 2,74 y todos los decimales, ¿sí?
en porcentaje también. Cuando yo hallé ya la tasa de interés o la tasa intermedia que me iguale la ecuación a cero, ¿qué tomo? Tomo la respuesta que me dio acá y la divido en 100 para pasarla al planteamiento de la ecuación inicial. Y aquí tenemos la comprobación. La comprobación, entonces 22 millones menos 970. Hallé la tasa intermedia, la pasé acá, la reemplazo en las y me da un margen de 941 pesos como margen de error. O sea, realmente 22 millones menos 970 me sobra 941 para igualarme la ecuación a cero. Es decir, que los ingresos deben ser igual a los egresos en la tasa de interés. Este 941 es el margen de error por la distancia de las dos tasas de interés. Entonces, pero prácticamente es un cero. Pero vuelvo y repito para finalizar, es el margen de error por la distancia de las tasas. Pero si ustedes quieren, como les dije al principio, con el 2.71, 2.72, 2 puntos, se acercan exactamente al cero. Pues vuelvo y repito, no tiene pues, sentido que tenga que hacer tantos tanteos cuando podemos dejar un margen de error de 0,1. Es muy bien, entonces esto es la interpolación lineal. En el tema de los gradientes, todos los 5 pasos o 6 pasos que establecieron acá es idéntico para el tema de los gradientes. Solo que ya no es una ecuación de anualidad, sino una ecuación de gradiente. Recuerda que tenemos las anualidad vencida, anticipada y diferida. Todos se aplican los mismos 5 pasos para cualquiera de las anualidades. Las tenemos en presente y en futuro. De igual manera, la fecha focal me define la función de la anualidad. Si fuese una tasa de interés con una anualidad, empecemos en la vencida. Si fuera una tasa de interés en función futuro, entonces para el método para el ensayo y error y todos los pasos ya no es una ecuación de valor presente, sino una ecuación de futuro de la anualidad. Así lo mismo para la anticipada, para la diferida y el tema del gradiente lineal y geométrico en presente y en futuro. Entonces lo único que va a cambiar es la ecuación porque los pasos son iguales. También el tema de interpolación lineal nos sirve también para el tema de tasa interna de retorno. También aplicamos en la interpolación lineal. Entonces, espero que les haya quedado un poquito claro. De todas maneras, no es el único autor que maneja la interpolación lineal. Hay muchos autores que manejan interpolación lineal y podemos hacer los refuerzos con los diferentes autores que podamos tener en casa. Muchísimas gracias.